En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. A las 6 de la mañana, 7 minutos, la bolsa de Seúl se mantuvo en una racha negativa, iniciando esta semana del 24 de noviembre. El volumen de operaciones en las bolsas de Asia-Pacífico se vio afectado por un festivo en Japón. Se mantienen las persistentes preocupaciones por una burbuja en el sector de la inteligencia artificial, mientras que también persisten las dudas sobre los planes de Pekín para un mayor estímulo. Los índices de Shanghái ganaron, mientras que Hong Kong también se recuperó en las últimas horas. Los inversores no contaron este lunes con la referencia de la bolsa de Tokio, cerrada por ser un día festivo. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó este lunes un 0,05% y el parque de Shenzhen se anotó un alza del 0,37%. El Hang Seng, índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, ganó 1,97%, mientras que el índice que mide las compañías de la China continental, que cotiza en el parque hongkonés, subió 1,79%. También les contamos que la bolsa de Seúl tuvo una baja del 0,19% iniciando esta semana y manteniendo una racha negativa tras el desplome de la sesión previa, mientras persisten también las preocupaciones por este tema de la inteligencia artificial y cómo está creando toda una tensión en general en los mercados, sobre todo en Asia, que tiene una fuerte presencia tecnológica. El Kospi, principal índice de la bolsa de Seúl, tuvo una caída del 7,2% hasta ubicarse en los 3.846 unidades, después de la caída del casi 4% en la sesión previa que se había registrado. El Kosdaq, que es el índice de valores que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, tuvo un descenso por su parte del 0,87%. A las 6 de la mañana, 9 minutos, saludo a esta hora a Edgar Álvarez, director de inteligencia competitiva de la cooperativa Cuasmedas. Gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo por acá en los estudios de Javeriana Estéreo, iniciando con este tema del impacto que pueda estar teniendo en las últimas horas en los mercados asiáticos esta nueva conversación en torno a la inteligencia artificial, la preocupación que hay y un poco lo iba a contar ahorita Maritza, los cambios que se han dado con un lanzamiento por parte de Alibaba de una de sus plataformas en temas de inteligencia artificial y que mueve también los mercados. Bienvenido, Edgar. Buenos días, Kiara, y a todos los oyentes. Pues es importante mencionar que pues respecto a Alibaba y Amazon también, pues ellos son, el core de negocio de ellos es el marketplace y la capacidad de entrenar y orquestar todo el tema logístico. Y eso es importante en la medida que usted puede ver crecimientos reales al respecto. Ahora bien, la integración que tenga la inteligencia artificial y la apropiación a través de la transformación digital de esto, pues va a impulsar muchísimo pues el negocio como tal. Y eso ya se está viendo no solamente en industrias de marketplace, sino también pues en toda la industria también de la operación logística. Entonces eso es importante. Aún así, pues yo sigo un poco con la postura de cuáles son los beneficios reales de la inteligencia artificial. Por ejemplo, los ingresos reales percibidos están en el orden del 5%. Sin embargo, la especulación que hay de lo que trae esa tecnología es una expectativa que está por el orden del 200% en expectativa real del mercado. Entonces, ¿cuál es la realidad que va a ofrecer la inteligencia artificial más allá de lo que tenga que ver el lenguaje de procesamiento natural, lo que hizo OpenAI con el chat? Todo lo que había antes de la inteligencia artificial ya existía, pero no era conocido por el mercado, y me refiero a todos los procesamientos de Machine Learning y todo lo que eran los procesos automáticos y la automatización en diferentes procesos del negocio. Sin embargo, pues se vino a conocer y se popularizó pues en el mercado cuando tú crees que atrás de eso hay una inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es el valor real de estas compañías propiamente de inteligencia artificial y cuál es el valor real y cuál es el valor que está valorando el mercado? Pues yo sí creo que hay un espacio gigante y pues como decía uno de los inversionistas pues que se le atribuye ser el creador de los fondos de inversión, John Templeton, decía que los mercados nacen en el pesimismo, ellos crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Entonces estaremos en un momento de euforia
para que veamos, por ejemplo, en las bolsas una desaceleración o una caída entre el 15 y el 20%, como ya muchos analistas prevén, pues siempre está al orden del día y la recomendación siempre es conocer bien de qué se trata pues el core de negocio, cuál es el tema de la apropiación de la tecnología y estar muy atento a cuáles son los beneficios reales que está generando los procesos eficientes de la inteligencia artificial. Podríamos decir que estamos ante un escenario en el que apenas comienza todo este boom de la inteligencia artificial, es decir, esto puede que perdure muchísimo más o empezarán los mercados a tomar mucha más calma de todo esto que estamos mencionando. Sí, es evidente que para el mercado en general no hay tantos expertos de inteligencia artificial más allá de lo que se vea. Esto está, básicamente es un conocimiento exclusivo en el fondo de la inteligencia artificial, pues de toda la academia y de todos los que se han dedicado a la inteligencia artificial, que ellos ya tienen mucho tiempo, o sea, no es reciente. Es reciente lo que conocemos, pero lo que sí no es reciente es todo lo que genera por detrás el anidado de algoritmos, y eso va más allá de 30 años, 40 años. Entonces, el conocimiento sí está ahí. Es una de las tecnologías emergentes. Hace 40 años se decía que era una tecnología emergente, igual que el Big Data, igual que el Internet de las cosas. Y también es evidente que la tecnología existe y que va a transformar, y ya está transformando el mundo. Ahora está totalmente materializado el valor de la inteligencia artificial. Eso es lo que genera incertidumbre en los mercados. Y eso es lo que muchos creemos conocer, pero en realidad podría estar madurando, pero el mercado se da cuenta después cuando hay un desconocimiento de la tecnología como tal. Y la tecnología de la inteligencia artificial, aunque hoy en día es más familiar, es supremamente compleja. Hay muchas divisiones de la inteligencia artificial y lo que esperan los mercados acerca de ella, esa materialización, yo creo que falta mucho tiempo, pero la expectativa sí está. Y de la mano con la computación cuántica, seguramente van a ser una de las tendencias del futuro y vamos pues a seguir siendo transformados en el orden de la inteligencia artificial. Bien, 6 de la mañana, 14 minutos. Pasemos ahora a Europa, donde hay una renovada esperanza con esto que les contábamos al inicio, frente a las decisiones que pueda estar tomando la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Los inversores este lunes recogen en Europa de manera positiva las declaraciones hechas el viernes por el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams. Debido a estas nuevas expectativas, los mercados bursátiles en Europa están marchando de forma positiva. La atención en Europa también está centrada en la publicación del indicador de clima de confianza empresarial alemán, que se espera que muestre una ligera mejora durante el mes de noviembre. Por otra parte, los inversores en Reino Unido también están preparándose para el presupuesto de otoño este miércoles y se espera que la ministra de Finanzas tenga que subir los impuestos para poder equilibrar el presupuesto del país. El euro está comportándose de manera plana y se cambia a $1,15. La bolsa que más está ganando durante este inicio de semana es la de Frankfurt, con 1,26% al alza, seguida por la bolsa de España, que sube 1,06%. La bolsa de París está registrando un aumento que alcanza el 0,62%, mientras que la de Londres sube un 0,54% y la de Milán, contrario a toda esa tendencia, sí está con una caída del 0,22%. Pasemos ahora a conocer qué ha pasado en Latinoamérica al cierre de la última semana. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Wall Street registró un comportamiento positivo al cierre de la sesión de este viernes ante un ligero optimismo derivado de los comentarios de John Williams en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York. El Nasdaq cerró con un alza que asciende al 0,88%. El Standard & Poor's tuvo una subida del 0,98% y el Dow Jones, el principal en la bolsa en Wall Street, terminó la sesión con el 1% en positivo. Además de esto, hay que decir que el índice
índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 3,12%. El índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo tuvo una pérdida que asciende al 0,39%, mientras que el Standard & Poor's de la Bolsa de Valores en México tuvo un avance del 0,38%. La bolsa institucional de este país subió un 0,25%. En Colombia, el MSCI Colcap de la Bolsa de Valores en nuestro país tuvo una recuperación del 0,56%. En Santiago de Chile, el principal índice bursátil, el Standard & Poor's IPSA, ganó 0,85%, y siguiendo esta misma tendencia de variaciones positivas en el comportamiento de las principales bolsas en Latinoamérica, en Lima, el MSCI NUAM de Perú registró un crecimiento del 0,11%. Estamos hablando al cierre de la jornada de este viernes, el pasado viernes 21 de noviembre. Bueno, le doy también la bienvenida a esta hora a José Miguel Santamaría, empresario y ex corredor de bolsa, que está con nosotros aquí en los estudios de Javeriana Stereo. Bienvenido. ¿Y usted cómo ve Latinoamérica, este comportamiento en la última semana y ya cierre de noviembre para ir finalizando año? Además, se viene Thanksgiving, se viene Black Friday, mejor dicho. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Primera Página y a las personas que nos acompañan acá en la mesa de trabajo. No, mire, lo de la semana pasada, una semana revoltosa, ¿no? Revoltosa por donde uno quiera que la vea, porque realmente lo que pasó con el Bitcoin, de una u otra manera, pues generó una reacción en todos los mercados, independientemente de los números que salieran. Porque yo veo el caso, por ejemplo, de Nvidia, que sacó unos números muy buenos, o sea, sus datos fueron buenísimos, reaccionó al alza y salió otra noticia y destruyó toda la subida. Y de hecho hoy en día el precio de esa acción todavía no refleja los resultados que hubo. ¿Por qué? Porque estaba el mercado, siento yo, demasiado nervioso por todos lados, porque el mercado está en un momento en que siente que existe una probabilidad grande de que haya un descenso grande todavía y que la valorización que se viene dando no se dé. Yo veía ahorita lo que ustedes hablaban sobre el tema de la inteligencia artificial y uno decía, sí, obviamente, los resultados y las ganancias de la inteligencia artificial todavía no se pueden medir en pesos ni en ganancia en las compañías, como tampoco, o como lo mismo que pasó con las compañías de Internet a principios del siglo, cuando empezó a crecer el precio de la acción de Facebook, cuando empezó a crecer el precio de la acción de Google, y la gente decía, pero es que ahí no hay plata. Las valorizaciones son excesivas, sí, eran excesivas. Pero hoy en día lo que pasó es que esas compañías lograron monetizar todo ese resultado. Entonces eso es lo que tenemos que ver qué va a pasar en el futuro. Pero lo que yo siento que está pasando y que pasó durante la semana pasada fue un contagio del Bitcoin, que fue lo que hizo que las acciones tuvieran como ese descenso y le dieran ese nerviosismo a los mercados. Latinoamérica específicamente, pues se pega a lo que está pasando en Wall Street y espera un poquito qué va a pasar, sobre todo con el tema del dólar. Y yo creo que esta semana vamos a tener para Latinoamérica un tema demasiado especial, que va a ser todo lo que puede pasar alrededor de Venezuela. Preocupación enorme con todo ese tema de las tensiones con Estados Unidos. ¿Qué implicaciones que pueda tener puntualmente en Latinoamérica? No, más que eso hay una expectativa demasiado grande sobre lo que puede pasar. Ya volvieron grupo, o ya quedó nombrado grupo terrorista el Cartel de los Soles, de alguna manera, y esa alarma de que hay mayor movimiento militar en el Caribe y que no están llegando vuelos a Venezuela y que hay un deadline de hoy, 24 de noviembre, para Maduro para que tome una decisión, pues son temas que no dejan de mover el mercado y poner nervioso a los inversionistas.
6 de la mañana, 21 minutos. También nos acompaña desde los estudios de Javeriana Estéreo Diego Rodríguez, inversionista y gestor privado. Muy buenos días, bienvenido Diego, y su expectativa para esta semana con estas tendencias que estamos pues conversando. Muy buenos días, Kiara, muy buenos días, José Miguel, muy buenos días para todos los analistas invitados el día de hoy, para la audiencia de Primera Página Radio. Sí, una semana en la que pues vamos a seguir con un mercado que empieza a volver a ver datos después de la para en los Estados Unidos. Para esta semana tenemos datos de ventas al por menor y datos de inflación al por mayor que seguirán moviendo el mercado definitivamente. Y bien, como lo decía José, y se había pues dicho en el mercado, hoy en día está nervioso. Digamos es que este cierre de año está bastante nervioso, con un mercado de retail con expectativas con relación a, bueno, ¿será que el mercado americano sí definitivamente está excesivamente exuberante o no? Digamos, lo que ha probado los últimos años es que cada vez que hay una caída, pues ha sido una oportunidad de compra. Y esa ha sido la narrativa de los últimos años. Y sí, digamos que el Bitcoin, buscándole un uso adicional a esta criptomoneda, digamos de manera interesante, sí se ha empezado a volver en un factor interesante de medición del riesgo. ¿Por qué? Porque muchos de los actores que están involucrados hoy en día en este mercado son inversionistas, también llamados inversionistas retail. Se podría decir que son inversión en cuentas inferiores a $500, que pues hoy en día están teniendo o dominan la narrativa del mercado a nivel global, porque pues por el acceso tan fácil que hay hoy en día a través del computador, a través del teléfono, de abrir una cuenta de inversión en un broker americano para hacer inversiones, y aparte de eso para utilizar productos derivados o apalancamientos excesivos, pues ha generado pues un impulso adicional en los precios que en mi concepto pues realmente no son precios de burbuja lo que estamos viendo, sino realmente es la madre de todas las burbujas, como lo hemos mencionado varias veces. Y ahí de aquí pues el Bitcoin genera pues unas interpretaciones bien interesantes, porque como tiene tanto inversionista retail y la caída del Bitcoin pues ha sido superior al 30% en las últimas semanas, y ahí prende una alarma importante, porque como pasa en todo mercado, cuando la gente se quiere salir y no hay espacio para tantos, pues empieza a generar situaciones de pánico. No está pasando ahorita, digamos que no es una situación que los que operan este mercado de Bitcoin, pues normalmente siempre dicen, uy, cuando esto se ha caído el 80% y no ha pasado nada. Eso en otro tipo de activos generaría unas situaciones complejas. Lo que pasa es que el mismo éxito que ha tenido el Bitcoin y el ecosistema de inversión, que tanta gente hoy en día está invirtiendo, pues cada vez esos riesgos sí empiezan a ser más importantes. Entonces, hoy en día uno de los usos, creo yo, interesante de esta moneda y de este indicador es que para los que no están operando, vale la pena mirarlo. Los que no están operando ese mercado, vale la pena mirarlo. ¿Por qué? Porque pues está mostrando un nuevo indicador de apetito o no de riesgo hacia los mercados, y qué pueda pasar eventualmente si este mercado llega a romper los $75,000 el Bitcoin, que puede generar una venta, digamos, masiva y un contagio hacia los demás mercados a nivel global. Sí, Diego, algo muy importante en lo que usted siempre, y de hecho tiene una columna referente a comité de inversiones. Estamos ya cerrando el 2025, un año que ha sido pues con mucha volatilidad, con tema de en su momento la llegada de Donald Trump, que le ha cambiado como las reglas un poco al juego. En ese sentido, ¿qué recomendaciones daría desde un comité de inversiones a lo que está haciendo este cierre de año de cara al 2026 y con ese escenario que usted está planteando? Sí, mira, yo creo que el mundo sigue moviéndose hacia una tesis de que ya no es un mercado bonito, o un mundo, digamos, unipolar, sino multipolar. Está bonito, pero y eso genera unos cambios sustanciales en diferentes mecanismos de inversión. El primero es que venimos todavía tratando de salir de un nivel de exuberancia muy importante en los Estados Unidos, un poco más de la última década, donde a través de un mercado unipolar, donde
básicamente todo se centraba en los Estados Unidos, pues hay un largo o un exceso de compra del resto del mundo con los Estados Unidos. Y eso sigue estando ahí. Entonces yo creo que esa sigue para mí la tesis de diversificación en el mundo que se va a tender a profundizar. El del WhatsApp está Y bloqueado. adicionalmente, Lo que pasa es que estoy yo creo que con el tema de la los emisora de riesgos radio. hoy en día, que también es algo, digamos, creería yo de una manera contraria Es que como lo de estoy realizarlo, escuchando, entonces siento que pues muchos de los riesgos grandes que hay están en los Estados Unidos y no en las demás economías. Y muchas veces se mira con bastante de manera negativa los otros mercados e incluso su propio mercado local, no solamente para el inversionista colombiano, sino para los otros inversionistas del mundo. Y yo tiendo a pensar que hay muy buenas oportunidades en los mercados emergentes que han sido muy buenas en los últimos 2 años. En el mercado local colombiano sigue existiendo muy buenas oportunidades porque estamos muy baratos. Mira a ver si está cargado y el nivel de tasas de interés que hoy en día el mercado se asusta por lo que está sucediendo, pues realmente para un inversionista, de pronto para un especulador es más complejo, ¿sí? Pero para un inversionista, pues el nivel de tasas de interés que se están recibiendo en economías como esta son importantes. Yo creo que entonces para el otro año, creo que esta tendencia que ha sucedido los últimos 3 años, pues va a seguirse prolongando y las oportunidades sí considero que están en mercados emergentes y en el mercado local. Pero yo creo que hay un problema. Buenos días, José Miguel Santamaría. Buenos días, de amarillo pollito. Pues de una vez usted como nos pone la amarilla siempre tocan ir preparados. Sí. Como si ya vine por la tarjeta, como dicen. Pero no, es que estoy de acuerdo con Diego, pero es que hay un tema adicional, que es un tema que empezó con la crisis hipotecaria en los Estados Unidos y que no ha logrado ningún banco central y menos la Fed acabar, que es la liquidez. Es que tiene inundado el mundo de billete. Entonces, mientras el mundo esté inundado de billete y las tasas de interés estén tan baratas y se consiga crédito tan barato, pues en realidad las ganas de comprar y de seguir generando consumo y de comprar inversiones, pues no para porque hay plata. Entonces, y lo que uno ve es que siempre está el mensaje de decir la Fed va a restringir la plata, y al final no restringe absolutamente nada. Entonces, mientras siga habiendo esa liquidez tan fuerte, cualquier mercado y cualquier inversión termina siendo buena porque termina habiendo inversionistas para todas las inversiones. En el caso de los emergentes, yo también siento que obviamente hay unos múltiplos de las acciones mucho más baratas de lo que están en Estados Unidos, pero lo que pasa es que el mercado de la nueva economía, o sea, que es el Internet y de todo eso, es en Estados Unidos. Entonces, por eso se está centrando allá esa inversión. Usted se va a Europa y cuántas compañías de tecnología consigue. Usted se va para Asia y consigue alguna que otra de tecnología, pero lo fuerte del tema tecnológico y de este nuevo mundo y de esta nueva tema está en los Estados Unidos. Le pido la palabra, ¿sí? ¿Puedo hablar? Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todos nuestros analistas. Bueno, primero decirles qué pepinazo el de Rodallega, ¿no? Yo no lo había visto, ¿no? Me da pena con ustedes, hinchas de Millonarios. Tampoco lo hemos visto. Edgar, está bajito. Edgar, ¿de qué equipo es hincha? No, yo ahorita no soy hincha como de ningún equipo, pero mi papá sí fue hincha de Santa Fe toda la vida y lo acompañé en la medida que estuvo. Y pues tengo más cariño por Santa Fe por eso. Bueno. Y me gusta Rodallega, pues un tipo ya la que tiene. No, a mí Rodallega se me hace un ejemplo o una muestra de lo injusto que es el fútbol. De que sí se puede. No, en el sentido de que fue un tipo que siempre fue un gran goleador y no tuvo muchas oportunidades en la selección Colombia, como sucedió con muchísimos jugadores, es más, muchísimos jugadores que hacían el aporte en el proceso de eliminatorio, no terminaban yendo a un mundial. Y hace poco hubo un video muy bueno de Gio Moreno hablando de ese tema que
que él se quedó con la mona del Mundial en donde aparecía en la selección Colombia para el Mundial de Rusia. Bueno, pero fue un pepinazo el que se hizo. Es más, José Miguel Santamaría fue el que me alertó, yo no me había dado cuenta, siendo hincha de Millonarios. Los 3 pepinos que hizo Santa Fe, pero el golazo, el segundo gol es un golazo. Y tengo que sacar pecho porque hace años no saco pecho con Milan. Es el único equipo de Europa que me gusta. A mí me escurren todos los demás. No, pero hay otros buenos. No, a mí me gusta solo el Milan, que es el de toda la vida mío. Y ganó 1-0, le ganó el derbi al Inter de Milán, que es de color azul, ¿no? Bueno, óigame, pero usted que estaba hablando, yo no sé por qué estaba hablando de los emergentes, yo pensé que usted iba a hablar de lo que usted escribió. Yo lo titulé el artículo de Diego Rodríguez, reciente caída del mercado Bitcoin, una señal temprana de que el ciclo de la exuberancia en tecnología podría estar cambiando. O sea, todo lo contrario a lo que está planteando el señor José Miguel Santamaría, que es que entonces el tema tecnológico, ¿qué? ¿Va a ir para atrás o qué? No, Héctor, yo creo que, digamos que la parte de tecnología tiene un fundamental muy poderoso. Digamos que irse en contra de la narrativa de la inteligencia artificial, pues es bastante difícil. Pero el mercado, como siempre, cuando opera en euforia, pues tiende a exagerar. Entonces, Edgar botaba unos datos cuando empezaba el programa que más o menos la rentabilidad estimada de lo que puede ser la inteligencia artificial está por los lados del 5% hoy. Y que lo que se está, las predicciones que hay es que llegue a 200%. Entonces, el mercado está expresando, y como lo dijimos la última vez que nos vimos, Héctor, realmente hay una apuesta única en los Estados Unidos a que todos los problemas los va a resolver la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, el 40% del PIB de los Estados Unidos hoy en día está jalonado por las inversiones en la inteligencia artificial. El 80% de la valorización de las acciones en los Estados Unidos está jalonado por las acciones que tienen que ver referente a las acciones de la inteligencia artificial. El resto de sectores, Héctor, que no tengan que ver con tecnología de inteligencia artificial, ha sido superado. Planteando un cambio. Está planteando un ha sido superado. Entonces, digamos que... ¿El cambio para dónde va? Claro, un cambio en los precios, que es donde está el riesgo, porque todo el mundo está hablando, oiga, hay una burbuja. Y como lo mencionaba al comienzo del programa, y que se lo he dicho a usted varias veces, no estamos en una burbuja, estamos en la madre de todas las burbujas. ¿Y por qué la madre de todas las burbujas? Porque esta de hoy está supremamente impulsada por el mercado retail a nivel global. ¿Y por qué el mercado retail a nivel global? Porque hay millones de personas que entran todos los días al mercado a través del celular, abriendo cuentas y especulando, aparte de eso, súper apalancados en productos derivados, que en la época en la que José y yo trabajábamos juntos, las mesas de derivados eran para los que tenían un entendimiento superior en matemáticas y eran mesas un poco más sofisticadas. Digamos, allá no le metía la mano a todo el mundo. Hoy en día cualquier persona sale y compra un call, compra un put, hace estrategias de opciones de una manera muy sencilla. Entonces, este mercado tan fuerte incluso está dominando tanto, Héctor, que está cambiando la forma en la que se operan los mercados. Entonces, el mercado institucional, ¿cierto? El de los grandes fondos, que normalmente va ligado a través de cómo voy funcionando yo con mis índices, con mis benchmark, ¿cierto? Con los que me comparo. Digamos, un fondo que compra acciones, que está dedicado a comprar acciones en los Estados Unidos, se compara contra lo que suceda con el S&P. Entonces, si él le gana al S&P, es un buen gestor. Si no le gana al S&P, es un mal gestor. Entonces, va ligado. Resulta que este señor en un comité de inversiones puede decir, oiga, esto se fue de madre, está muy caro. Ya esto no tiene sentido, no hay que comprar. No puede dejar de comprar, porque si deja de comprar, sencillamente el índice se le va. Porque ¿quién está haciendo subir el índice? El mercado retail. Entonces el mercado está atrapado en una sin salida. ¿Cuándo cambia eso? Cuando ese mercado retail decida vender. ¿Eso cuándo va a suceder? Y ya no decida comprar opciones de compra call. Ese retail son los microinversionistas. No, ni tan micro, porque son inversiones, son personas que abren cuentas de $500,000 para abajo, Héctor. De 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, hasta $500,000. Digamos que lo menciono yo como mercado retail del mundo, que hoy en día accede para hacer inversiones de muy corto plazo, que realmente ha sido un muy buen negocio. Entonces, ¿qué sucede?
oiga, ¿cuándo va a estallar eso? Nadie lo sabe, ¿sí? ¿Cuándo va a tomar la decisión el mercado retail? Que para mí es cuando esta gente ya no decida comprar calls, sino decida comprar puts, porque los sitios que ellos siguen en las páginas de internet, en los foros de inversiones, pues decidan que la forma ahora de hacer dinero es para abajo y no para arriba, pues ese día va a ser complejo. ¿Cuándo va a pasar eso? Difícil, pero entonces hay que tratar de mirar señales. ¿Dónde puedo ver señales donde esta gente pueda gustarle o no salir a vender? Y resulta que el Bitcoin, pues termina siendo una, Héctor. Y ese Bitcoin es interesante, ¿por qué? Porque el Bitcoin, este tipo de inversionistas les gusta y han adoptado también de una manera muy importante Pero el bueno, Bitcoin. entonces no le entendí el título, porque yo entendí otra cosa. A ver, don José Miguel Santamaría. Es que, y yo lo dije y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que es que las inversiones hoy en día funcionan diferente. Hace unos años, un inversionista tomaba decisiones de inversión con base en unos analistas que tenían unos bancos de inversión y que le decía, oiga, el camino es por acá, el camino es por acá, arme este portafolio de esta manera. Pero este retail del que habla Diego es un retail que no tiene en cuenta lo que dicen esos tipos, porque es que él opera a su sentir y a su pensamiento todos los días por la mañana. O a lo que dice el foro, lo que dicen los influencers. Entonces, esos mercados que antes tenían como una autopista y iban por una autopista, eso ya no existe, porque es que lo que hay es una cantidad de gente que toma decisiones de inversión diferente. Y súper apalancada. ¿Cierto? Entonces, es muy claro eso. Usted no sabe cuándo se va a voltear la torta, o cuánto es el perfil de riesgo, o si esta gente tiene take profit o stop losses en sus inversiones, sino, oiga, esto empezó a caer y dice, pues yo me aguanto y compro más. ¿Sí me explico? Es diferente a lo que teníamos antes. Entonces estamos ante una expectativa. Ante un nuevo rebaño. No, algo incierto, que no sabemos cuándo va a totear. Pero Claro. ¿sabes qué? ¿Sabes también que hay que tener en cuenta? Edgar, sigue. Ay, no, es que yo me adapto a la dinámica la primera vez que estoy acá. Tú me dices, si yo me tengo que callar, yo me callo. No mentiras, Edgar, siga. No. Está bien, déjeme participar. No, hay que tener en cuenta también que es que el Bitcoin, sí hay que estar preocupado, y tú mencionabas, Diego, algo muy importante, y es que, pues aparte de que esto hay grandes fondos de cobertura y grandes inversionistas en el Bitcoin, ¿cierto? Que son los que impulsan y le dan gasolina a eso. También hay muchísima gente que por esas facilidades en plataformas, pues puede perder una cantidad de dinero. Si bien para muchos de ir de $116,000 a $85,000 en el Bitcoin no es mucho, ¿cierto? Para nosotros, por ejemplo, conviertas una moneda así a 4,000 pesos, estás perdiendo 114 millones de pesos. Y era de pronto tu inversión de toda la vida, un apartamento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la promesa del Bitcoin realmente? ¿Qué está detrás de eso? Cuando usted compra una empresa, usted sabe que está comprando realmente, porque tiene la posibilidad de ir a la empresa, tiene la posibilidad de mirar la valoración en libros y demás, pero con el Bitcoin, que tenía dos promesas importantes, y era uno, competirle al oro por refugio, como moneda de refugio, y con esas bajadas no lo está cumpliendo. Sigue el oro imponiéndose como un refugio ante la incertidumbre, y la incertidumbre no es amiga ni de la inversión ni del consumo. Pero entonces, ¿qué es lo que se materializa en el Bitcoin? Pues básicamente la cadena de bloques y digamos que las utilidades en negocios paralelos, como son pues los asuntos legales y demás. Así que asimismo el Bitcoin, aunque haya facilidades, sigue estando peligrosamente anidado a una inversión, cuando podríamos estar 50 y 50 en un tema de especulación financiera por parte de personas que ingresan y pues a la larga no van a ver rendimientos reales o no saben para dónde va eso, si sube o baja. Bueno, la reciente caída del Bitcoin, ¿a qué se debió? Exacto. Entonces, el título, digamos, de la columna era El Nuevo Faro, porque tratar de descubrir cuándo va a caer o cuándo puede explotar esa bolsa gringa es muy difícil, o va a seguir subiendo. Entonces el Bitcoin se vuelve en ese nuevo faro, porque en la medida que si el Bitcoin cae mucho y llega a comprar los 74, ya no es un problema solamente del Bitcoin. Por el ecosistema en lo que está funcionando y la cantidad de inversionistas retail, muy seguramente va a trasladar ese movimiento, digamos, de pánico o de euforia hacia el mercado de tecnología. Entonces,
a los que no operamos Bitcoin, ya casi que estamos forzados, o mejor dicho, estamos forzados a mirar el Bitcoin porque se volvió un indicador de riesgo. JP Morgan lo hizo ya. De apetito de riesgo. Entonces, si el Bitcoin cae, la bolsa va a caer. Si el Bitcoin sube, la bolsa va a subir. Y cuando cae mucho, pues se empieza a generar esas situaciones. Entonces, ahorita está en un nivel de soporte muy interesante. Se cayó básicamente, Héctor, también. ¿Cuál es el nivel de soporte interesante? $74,000. Estamos a $10,000. ¿Y llegó a estar en cuánto? Cerca de 80,000. Sí, y ha rotado un poquito. Pero es que venía de $120,000. Por eso, más o ¿desde menos. dónde viene? Desde 120,000 aproximadamente. ¿Sí? Y entonces, pues una caída del 30% en unas semanas. Eso borró trillones de dólares. Es que es increíble. O sea, es la cantidad de plata que mueve en valorizaciones, pues o sea, realmente puede crear una situación económica muy compleja porque el mundo está muy largo con todo este inversionista retail y lo que hablamos o sea, el 30% de las acciones americanas, Héctor. Bueno, expliquémosle a los oyentes que estar largo es que hay mucha gente claro, que ha comprado ese tipo de claro, inversión. porque ha sido un buen negocio invertir allá, ¿sí? Pero mucha gente tiene el 30% de las inversiones, de las acciones americanas las tienen inversionistas extranjeros, Héctor, en este momento. Entonces, una caída en la bolsa americana muy fuerte, pues puede ser un problema global, otra vez. Y estamos, desafortunadamente, Héctor, nuevamente, por el problema del celular, cuando toda esta manada decida vender y ya no comprar opciones de compra call, sino opciones de venta put de manera masiva, pues eso va a ser complicado. ¿Y cuándo va a suceder eso? Pues yo creo que el Bitcoin nos puede dar esa señal. Mientras que el Bitcoin no rompa los 74, pues pasamos de agache. Pero si rompe los $74,000, yo creo que puede entrar en estado de pánico ahí. Hay mucha gente operando y puede generar. Entonces hay que echarle ojo al Bitcoin. ¿Usted invierte en Bitcoin, José Miguel? Pues mire, yo hoy en día he tenido posiciones pero muy corticas porque yo he tratado de entender, como yo soy un inversionista antiguo, yo he tratado de entender... Diga dinosaurio, diga. ¿Sí? Líder Saurio. No, he tratado de entender, oiga, ¿y cuál es el respaldo que tiene el Bitcoin? Y cuando uno mira, y he mirado una cantidad y he leído muchísimo, y realmente, pues el respaldo material no existe. El respaldo es el mismo mercado que está comprando y que lo sostiene, ¿cierto? Entonces, es muy complejo tomar posiciones grandes. Pues para mí, para mi manera de hacer inversiones es muy complicado, aunque yo he tomado posiciones en algunos momentos, pero no es como el core business, sino es como lo que me gusta a mí, donde estén pues, los recursos que yo manejo. Para tener una inversión coctelera. ¿Qué es una inversión coctelera? Pues tener algo ahí como para decir que uno compró eso. Sí, Que hay que 5 tener. minutos, es que el conocimiento del cóctel es el conocimiento que usted tiene 5 minutos sobre algo. Que usted puede hablar de algo 5 minutos y ya. Sí, decirle uno que tiene algo ahí. Y yo coincido con José, yo creo que realmente, pues estoy equivocado, no lo sé, pero digamos es la forma como analizar. Cuando a mí me acercan una posibilidad de inversión, Héctor, la primera forma de evaluarla es, oiga, esto me parece tan interesante y me gusta tanto que quisiera invertir todo, apalancarme y comprar más, ¿sí? O sea, obviamente no lo hago, pero digamos que la sensación que tengo de esa inversión es que es muy buena, ¿sí? Y me da la capacidad para poder hacerlo. Se puede ir, si se llama, all-in en esa inversión. Con el Bitcoin me queda muy difícil porque, o sea, ¿quién va a arriesgar todo su patrimonio metido en eso? Entonces le dicen, no, aumenta un poquito porque, pues, sí, pues, las inversiones cocteleras, digamos, no es como mi gran pasión, ¿sí? Equivocado no, porque ha subido mucho. Pero definitivamente ya se volvió un activo tradeable, Héctor. O sea, el ecosistema lo volvió un activo tradeable. Eso no lo pueden desconocer. Y ya tiene tal relevancia que se volvió inclusive un indicador de riesgo mundial. ¿Y usted tiene inversiones cocteleras? No, yo soy más como a la antigua, como mi colega, porque yo necesito tener cierto nivel de certeza de lo que estoy comprando. Les confieso que ahorita puro Barrick, Gold Resource Corporation, esa vaina son empresas de oro, porque es más sencillo medir cuál es el costo de producción del oro, ¿sí? Y si la empresa lo está haciendo bien. Y siempre está la tentación, ¿no? Porque es que es tanta la inundación de cosas en las redes, ¿sí? Pero mucho de eso no me da mi tranquilidad, por ejemplo. Y la finca raíz para mí en Colombia, que fue
un sector, sí, como desvalorizado en su momento, pues como la gente compra por las tasas actuales y no por las expectativas, pues cuando las tasas estaban en 16% de crédito, pues el sector cayó y era una oportunidad tremenda de comprar y negociar con constructoras a proyectos a largo plazo. Entonces yo estoy más como en negocios más antiguos. Muy bien, 6:46, vámonos con los commodities, ¿no? Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Iniciamos con el petróleo Brent, que en estos momentos cotiza el barril en $62.44. Esa es una variación negativa del 0,18%, al igual que una variación negativa que está reportando el WTI de Estados Unidos, 0,11% a la baja, y está en $57.99. El gas natural, por su parte, baja 1,62%, $4.50. Si revisamos el oro, está subiendo un 0,23%, $4.071 la onza en estos momentos. El cobre, $4.98, cercano casi a una variación pues negativa del 1%, mientras que el café en estos momentos está en $4 la libra, sube 0,06%, y el azúcar se mantiene en los 14 centavos, variación positiva del 0,42%. El carbón en este momento está en $96. Esto es un alza del 1,05%. Bueno, 6:48, el petróleo. Le voy a hacer una pregunta a usted que yo lo oí dedicado a la geopolítica a don José Miguel Santamaría. ¿Qué pasa si le pasa algo a Maduro con el precio del petróleo? Yo creo que hoy en día no es relevante lo de Maduro con el precio del petróleo, porque es que Venezuela pasó de producir 3,5 millones de barriles diarios a estar produciendo creo que menos que Colombia hoy en día. Entonces, hoy en día no es tan relevante el tema de Maduro en términos de commodities, aunque eso va a abrir una expectativa, pues es el país que tiene las mayores reservas del mundo de petróleo, pero lo que sí creo que va a ser importante en términos geopolíticos, si algo pasa con Maduro, va a ser un poco todo lo concerniente a elecciones en países latinoamericanos, porque de alguna manera él sí viene financiando y ayudándole a los gobiernos progresistas a mantenerse en el poder. Entonces yo creo que ahí sí va a haber un cambio de cambio de péndulo. Pero no me está hablando del petróleo, Con entonces eso no. sí no coincide el presidente, que justo habló de eso del petróleo. ¿Cuál presidente? El presidente Gustavo Petro. Ah, bueno, el presidente de Colombia. Sí, señor. Ah, bueno, a ver qué dijo el presidente de Colombia. Pues que esa es la verdadera razón de la posible invasión de Venezuela al petróleo, y dice que se van a desplomar los precios internacionales y el petróleo, dice él, será el monopolio árabe. Bueno, él sí y está hablando de commodities, bueno, está bien. Estados Unidos va a quedar con petróleo pesado y Ecopetrol entrará en números rojos. Pero ahí de pronto entra el jaguar y hace algo, no sabemos. Se despierta el jaguar. Bueno, Sí, muy bien. con que el jaguar no se nos va a comer la iguana. 6:49, no, pues, pero hay que mirar qué va a pasar con el precio del petróleo, porque un país, como dice usted, con grandes reservas, de pronto no está tan lejos de la realidad del presidente. Sí, de la pero no República. es un tema que sea de un día para otro. ¿Sí No, me no, yo explico? sé, Es, claro. es que acuérdate que toda la infraestructura petrolera de PDVSA y todo eso que venía, pues Pero que era- como los especuladores del mercado especulan como con 3 años de antelación. sí. Ese es el punto. Me acuerdo de la subida de las tasas de la FED, duraron como 3 años y medio diciendo van a subir. Luego que van a bajar, llevan cuánto hablando los operadores del mercado de que van a bajar. Bueno, 6:50, ¿cuánto está el oro? El oro en estos momentos está cotizando en $4.069. Bueno, don Edgar, de Coasmedas, ¿qué es Coasmedas? Coasmedas es una de las 12 cooperativas más grandes de ahorro y crédito, que está dentro de las 173 cooperativas de ahorro y crédito, vigiladas por la Super Solidaria. ¿Opera en dónde? Nosotros operamos en 22 seccionales, la principal es Bogotá, pero estamos en 22 regiones del país, y pues
pues es solidario, es tema de brindar bienestar, pero pues el 80% del core de negocio tiene que ver con la colocación y captación de créditos. Por tanto, todo lo que tenga que ver con tasas de inversión afecta a las decisiones financieras de la cooperativa. Bueno, el oro, ¿para dónde lo ve usted? No, el oro es necesario, o sea, es necesario entender que hay que descansar, o sea, los mercados deben descansar. Y las últimas estimaciones de JP Morgan decían, pues es necesario que descansen, pero no hay ninguna razón aparente del por qué el oro no deba seguir subiendo. Ahora bien, si uno mira por todo lado, el único que está compitiendo para una opción de inversión es los mercados emergentes. Y decía ayer Morgan Stanley, pues la bolsa de Colombia podría subir a los 2.700, Brasil podría llegar a los 200.000. Entonces, pues, ¿qué otra opción hay? Si el Bitcoin no pudiera hacer la estabilidad, pues es el oro. Y la producción de oro, ¿sí?, está mermada, y eso significa que el valor por oferta y demanda tendería a subir aún más. Entonces eso significaría pues desde mis perspectivas, que el oro pueda llegar inclusive a unos 4.500 en el 2026, y más porque se han acentuado las crisis geopolíticas. Lo que está pasando pues en Rusia y Ucrania no termina. Ucrania es un gasoducto totalmente, ¿sí? Y no se ha levantado Gazprom 1, que fue sancionada. Gazprom 2 merma la producción de gas y electricidad a toda Europa. Entonces esa situación geopolítica coloca siempre en el foco, y yo esperaría 5 años donde el oro esté tocando los 4.500 y hasta de pronto más, ¿no? Lo que pasa es que si pasas de 4.200 a 4.000, pues la gente dice, bueno, se va a asustar. Pero si usted es un inversionista a mediano y largo plazo, siempre tiene que tenerla ahí. ¿Por qué? Por el principio fundamental, porque es que es bonito y porque es escaso. Entonces, la idea es, más allá de eso, cómo usted lo compra, ¿no? Porque no pudiera comprar lingotes de oro. Entonces, mirar los instrumentos y cómo se van a comportar esos futuros, y despejar, digamos, que las manos negras que hay de la especulación del oro, pero uno esperaría que el oro siga subiendo, o yo esperaría en 2026 que siga subiendo. Óigame, José Miguel, como a veces uno mira el oro y por lo general uno también mira los tesoros de los Estados Unidos. ¿Usted cómo está viendo los tesoros, el mercado de tesoros de Estados Unidos? Pues es que el mercado de tesoros hace como un mes bajó del 4, ¿no? Rompió ese 4, pero creo que lo rompió un día y medio. Y se devolvió y vuelve a estar hoy en día por los lados del 4.10, 4.15. Tasa de interés, ¿no? Sí, de tasa de interés, sí. Y ahí lo que pasa un poco es que están muy pendientes de la posible bajada adicional de las tasas por parte de la FED, pero la FED se ha demorado a tomar decisiones, no solo porque la inflación sigue fuerte y no ha tomado un buen ritmo, sino adicionalmente porque es que duraron mucho tiempo sin información, ¿no? Entonces para la FED es difícil tomar decisiones sin información, aunque esta semana hay 2 noticias creo que importantes que pueden de golpe movilizar un poco las tasas de interés. ¿Cuáles son las 2 noticias? Hay un tema de... el índice de ventas al por menor que sale y el dato del IPP. El índice de precios de precios al productor. Entonces son temas que podrían de golpe mover un poco los bonos del tesoro. Sobre el tema del oro, pues es que ya estuvo bordeando los 4.500, porque es que ya estuvo en 4.400 y pucho hace unos días. Obviamente tiene que descansar, como todas las inversiones tienen que descansar y darle oportunidad a la gente que genere utilidades y otros que vuelvan a comprar y eso. Pero fíjese que es que en el tema del oro, como termina también siendo un commodity, es bien complejo su volatilidad. Y de todas maneras, pues ningún analista el año pasado veía el oro por encima de 3.500 este año. Mírelo dónde está. ¿Qué es? Bueno, y ya dijeron que 5.000, luego entonces hay la posibilidad de que sea una de vuelta, ¿o no? Porque por lo general cuando hacen esos presagios sale al revés, ¿no? Como los suyos. No, pero mire, yo he hecho predicciones malas, pero además lo peor de todo es que cuando yo hago las predicciones y no me salen, pues también pierdo plata. Entonces, porque pues me las creo yo y tomo las decisiones de inversión. Pero también salen buenas. Lo que pasa es que por eso es que son predicciones, porque es que los mercados, una bola de cristal. Sí, ¿qué tal? Imagínese, como en Volver al Futuro, ¿se acuerda? Si usted tuviera la revista esa. No, la revista no, eso era el
almanaque mundial. Ah, sí. Se encuentran con el almanaque mundial del 85. Bueno, a ver, don Diego. Héctor, hay una frase muy interesante, digamos, para los inversionistas, y es cuando usted logra montarse en una ola alcista del mercado o una ola bajista, ¿no? Importante. Entonces, siempre es, porque hacer trading es muy complejo. ¿Cuándo compro? ¿Cuándo vendo? Si estoy en utilidad, ¿cuándo me salgo? ¿Sí? Eso es difícil también. Porque muchas veces uno se sale anticipadamente y el mercado sigue y sigue y sigue y dice, hombre, dejé pasar una muy buena oportunidad. Entonces, la forma de verlo, que también suena muy sencillo hoy en día con la inteligencia artificial y con todos los algoritmos y demás, es pues cuando cambie realmente la narrativa, en el fondo, cuando cambie la historia del activo que estoy haciendo en el trading. Y en el oro esa historia no ha cambiado. Sigue ahí muy fuerte. ¿Y cuál es la historia que hay detrás de esto? Primero, un sentimiento, digamos, de necesidad de diversificación de los bancos centrales del mundo, de sus reservas internacionales. Eso sigue estando muy poderoso, eso apenas arrancó hace 3 años. Y es una tendencia que sigue ahí, que tiene que ver con el cambio de ciclo del dólar. Lo segundo, una necesidad también de China, no solamente diversificar, sino de aumentar sus reservas en oro, porque es que China arrancó por debajo del 4% del total de sus reservas en oro, cuando Estados Unidos está arriba del 70%. Entonces eso todavía le queda tiempo, o sea, cada vez que cae, pues eso es una delicia para China, porque él tiene que comprar. China, cuando usted está comprando, lo que interesante es que usted pueda comprar barato, no comprar caro. Entonces es una muy, muy buena noticia. Y tercero, pues también otra vez entra aquí el mercado retail, que es lo que le emplea esa generación de volatilidad también muy alta, porque los ETFs, que son los fondos que cotizan en bolsa, pues hoy en día hay ETF para todo, y también está el ETF del oro. Entonces, la cantidad de personas que entraron a los ETFs del dólar este año fue impresionante, y eso es lo que le genera algo de volatilidad, porque ellos son los que entran y salen más constantemente a tomar utilidad o no. Los bancos centrales no lo hacen. Entonces, hay una necesidad de compra de oro. Y ahí vuelve y suena el Bitcoin, porque también si el Bitcoin cae, pues esa narrativa que hay detrás del Bitcoin, que es el oro digital, pues eso como que no es tan así. Entonces genera otra vez demanda de protección de capital hacia el tema del oro, más una política monetaria bajista que está en curso. Y en la medida que bajen las tasas de interés, pues el oro se vuelve más atractivo. Entonces las caídas del dólar, en mi concepto, son comprables. Pero hay un tema que a mí me gustaría que, además que Diego lo puede explicar seguramente mucho mejor que yo, es el tema cuando el mercado es bajista. Cuando el mercado es bajista, los especuladores asumen muchísimo más riesgo que cuando es alcista, porque los especuladores, cuando el mercado es bajista, tienen que salir a pedir prestado activos para vender los activos, ¿cierto? Y llega un momento en que la gente deja de vender los activos para que la gente los pueda vender, y genera unos efectos rebote que son muy complicados. Y adicionalmente, cuando hay en la misma bolsa de Nueva York, cuando las acciones empiezan a bajar mucho, la misma bolsa prohíbe la venta en corto de determinados activos, entonces para proteger el mercado. Entonces, para que no caiga más. De alguna manera, no, para que no haya tanta especulación. Entonces el mercado bajista termina siendo de golpe muy fuerte, pero mucho más cortos. El mercado bajista es mucho más corto que el mercado alcista en tiempos. O sea que la caída dura menos que la subida. Muy bien, son las 7 en punto. Muchas gracias, Maritza. 7 de la mañana y 13 minutos. Yo estaba acá a raíz de lo que estábamos hablando en el primer segmento. Me quedó una inquietud que muy seguramente los oyentes la deben de tener, porque se habla muy ligero y muy rápido, con letra pegada, del ETF. ¿Qué es un ETF? Un ETF, Héctor, es un fondo bursátil, o sea, es un fondo que cotiza su acción en la bolsa. Y la forma de comprarlo y venderlo es como si fuese una acción. Y ha sido una de las revoluciones más importantes en la industria financiera en los últimos 20 años. Diría. O sea, el producto tiene mucho más, pero en los últimos 20 años, y especialmente después de la crisis del 2008, pues ha sido uno de los productos que ha tenido una repercusión mucho más importante, y ha sido un disruptivo
de la industria de gestión de activos tradicional. ¿Logrando qué cosas? Lo primero, que las comisiones se bajen. Porque en la industria en la que trabajamos José y yo de gestión de activos en su momento, lo que pasaba en el mundo siempre era que uno agrupaba personas a través de una tesis de inversión y cobraba unas comisiones entre el 1% y el 2% del total de activos administrados. Llegaron los ETFs y generó una disrupción primero en cuanto a costos. O sea, el fondo compra los papeles que digamos, que tienen como respaldo de los inversionistas. Sí, pero tiende a replicar algo. O sea, entonces el ETF lo que dice es, oiga, yo quiero invertir en acciones en Estados Unidos y a mí me gustaría comprar el Standard & Poor's. Pero no comprar 2 o 3 acciones del Standard & Poor's, sino comprar el Standard & Poor's, ¿cierto? Entonces crean un ETF, que es un fondo bursátil, que compra en la misma proporción de lo que, como está invertido el Standard & Poor's, compra el índice, ¿cierto? Entonces hay un índice del Standard & Poor's. Entonces cuando usted quiere comprar todas las acciones del Standard & Poor's, usted solamente con un clic compra el Standard & Poor's. Cuando usted quiere comprar oro, entonces compra el ETF y compra el oro, porque replica y trata de replicar esos índices. Oiga, quiero comprar acciones de tecnología en los Estados Unidos, entonces hay un ETF que acciones de tecnología en los Estados Unidos. O sea, pero el fondo tiene como inversión esos... Eso, sí. Y exactamente en la misma proporción. O sea, el ETF del Standard & Poor's tiene exactamente la misma proporción que tiene cada acción en el Standard & Poor's, de manera que lo pueda replicar exactamente igual. Héctor, y digamos, amplificando el buen ejemplo que dice José, estaba la industria tradicional. Entonces la industria tradicional decía, yo voy a comprar acciones en los Estados Unidos. Entonces iba y compraba acciones del S&P. ¿Cómo se sabía si este señor era bueno o malo? Se comparaba con lo que retornaba el índice. Entonces, si este señor le ganaba al índice, era un buen gestor o hizo una buena gestión del capital. Pero si el índice rentaba más, pues no era un buen gestor. Entonces, aparecen los ETFs. Entonces, el ETF, que cotiza en bolsa, dice, yo voy a hacer lo mismo, yo voy a comprar todas las acciones de ese índice, que es algo que es con lo que se mide el señor tradicional. Y usted siempre va a estar a lo que renta el índice. Yo ni le voy a ganar ni le voy a perder. Va a ser lo que diga el índice. Pero por hacer ese trabajo, que lo hago también utilizando computadores y demás para que tenga mayor velocidad, yo ya no le voy a cobrar el 2% que estaba cobrando el señor antes, o el 1,5% o el 1%. Le voy a cobrar el 0,25%, el 0,30%. Bajé las comisiones. Entonces, la dificultad, resultaba que este gestor, cuando era muy bueno, le ganaba al índice en el 0,5%, en el 0,75%. Ahora le queda a ese señor muy difícil ganarle al índice, porque el ETF, ¿cierto?, que sigue el índice, cobra más barato. Entonces ya ni siquiera, le queda muy difícil ganarle al ETF. Entonces realmente la gente que invierte en un fondo tradicional y no el ETF, pues está dejando de ganar plata porque está pagando más comisiones. Entonces, ¿eso qué hizo en el mundo? Que la industria diga, oiga, yo ya no puedo tener fondos como tan plain vanilla, como tan comoditizados, es decir, que todos vendemos lo mismo, sino me toca inventarme fondos distintos que genere valor, porque ya la gente no me está pagando el 1,5% o el 2%, sino me están pagando el 0,25 o 0,3%, porque la gente se dio cuenta que hay algo más barato que hace lo mismo, y mejor porque es más líquido, es más transparente. Entonces, por eso fue el auge de los ETFs y también el auge en la industria tradicional, porque tuvieron que hacer otro tipo de producto, lo sacó de su forma de confort. En Colombia no ha pasado eso. Y entonces en el ETF pasa exactamente lo mismo. Se va a dejar hablar a ella, bueno, a ver, termine usted la idea. Cuando usted quiere hacer un corto, antes usted, por ejemplo, decía, oiga, yo quiero estar corto en acciones de los Estados Unidos. Entonces usted tenía que coger y vender la acción de Coca-Cola, la acción de Apple, la acción de... Sí, todas. Hoy en día... Acortarse es venderse. Sí. Entonces, Venderse hoy en día tener, solamente vende el ETF y ya queda corto en las acciones de Estados Unidos. Entonces hace que el mercado sea mucho más fácil de
de manejar. A ver, don Edgar. Sí, no, una maravilla los ETFs, yo sé que sí, pero también, y no, BlackRock entendió esa necesidad e inunda el mercado de ETFs, ¿no? El mayor gestor de activos del mundo hoy en este momento, no se me corrigen, pero también hay un problema con eso, o sea, para el inversionista, ¿sí? Que si se masifica es una opción de inversión, porque usted recoge y replica el índice, pero también usted está diversificando mucho su portafolio. ¿Qué significa? Si usted tiene mucha diversificación, también los rendimientos y las utilidades que usted espera Son bajitos. son bajitos. Entonces es una postura. Y las pérdidas también. Pero Las pérdidas También pero son estamos, bajitas. claro, estamos en el mercado también para poder estimar, hacer estimaciones y ganarle al estándar por 500. Digamos que también ese es lo atractivo del hecho. ¿Sí? Entonces, Peter Lynch, sí, del fondo Fidelity, él decía eso, decía, pues tenga en cuenta de que cuando usted diversifica mucho, ¿sí? Pues va a tener menos riesgo, pero cuando usted está en el mercado y no va a ir solamente a comprar una casa, pues usted tiene que tenerlo como parte de un portafolio, pero pues siempre la renta variable es la que le da los rendimientos. Es que eso que se Es que como se dicen decía, por ahí, tener todo en una misma canasta es complicado. claro, pero es que Y depende. por eso seguramente se obtiene más rentabilidad, pero se corre más riesgo. A ver, Es que esta diferencia que dice Edgar es bien interesante, Héctor, porque finalmente son metodologías de inversión. Lo que creó el ETF es algo disruptivo para la industria de gestión de activos. Es decir, oiga, si usted está invirtiendo en un fondo que busca ganarle al índice, pues váyase más bien al índice directo y compre el ETF, ¿cierto? Y esté diversificado con las ventajas o desventajas que eso tenga. ¿Y eso que generó en la industria de gestión de activos? Digo, oiga, yo tengo que crear un producto que la gente me pague. Entonces yo empiezo a crear otro tipo de fondos. Un tipo de fondos es el que dice Edgar, es decir, oiga, yo tengo fondos más concentrados. Yo le voy a ganar muy seguramente al ETF y le voy a ganar al índice, porque voy a tener un fondo en el que mi tesis de inversión es que voy a estar muy concentrado en tecnología. Entonces, claro, oiga, yo como inversionista digo, con el ETF tengo diversificación más barata, pero si me voy al otro señor, este señor me está ofreciendo un fondo que va a estar leyendo las acciones y buscándome cuáles son las mejores, algo a lo que yo no tengo tiempo, pues yo voy allá y sí le pago por eso. Pero yo ya no le voy a pagar a este señor para que me compre una canasta de acciones que ya la puedo comprar muchísimo más barato. El título de esa columna de Héctor que fue hace 8 días fue ¿por qué pagar barato si puedo pagar caro? Que es la lógica de inversión del inversionista colombiano. ¿Por qué pagar barato lo que puedo buscar caro? Y eso sucede en todos los productos de inversión en Colombia. Y no espere el inversionista colombiano. ¿cómo es que es su... ¿Por qué qué? ¿Por qué pagar barato? O sea, ¿por qué pagar barato? ¿Cierto? Si puedo pagarlo caro. Es la lógica del inversionista colombiano. O sea, el inversionista colombiano prefiere pagar comisiones altas en vez de comisiones baratas. ¿Sí? ¿Y eso por qué sucede, Héctor? Y esto no, funciona en todos los productos, realmente. No espere el inversionista colombiano a que su intermediario de inversiones regulado le muestre los productos que le cobren menos en comisión. Eso no va a pasar. Eso tiene que ser una aplicación autodidacta. Revise cuáles son las comisiones que usted está pagando. ¿Cuánto está? O sea, ¿usted por qué está invertido en un fondo de renta fija en TES, pagando el 1,5 o 2, cuando en Colombia hay un ETF que cobra el 0,3? ¿Sí? No espere que su comisionista vaya y le diga, no señor, vaya y compre el de 0,3 que es más barato y sáqueme la plata de mi fondo. Eso no va a pasar nunca. ¿Sí? El señor tiene que hacer su tarea, ir a cobrar. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia no hay asesores de inversiones independientes. El mismo ejemplo, Héctor, ocurre con los fondos de pensión voluntarias. La diferencia que hay de comisiones en los fondos de pensiones voluntarias entre un fondo de pensión voluntaria y el otro son importantes. Y el fondo de pensión voluntaria es un producto que es un commodity también. Ningún fondo de pensión voluntaria hace realmente nada extraordinario ni nada diferente como gestor. Todos ofrecen lo mismo. Todos ofrecen los mismos fondos. Entonces, ¿por qué voy yo a pagar 1,5 o 2% de comisión en un fondo cuando hay otros fondos que me cobran 0,5, 0,8 por hacer lo mismo? ¿Sí? A menos de que esos fondos, el fondo que le cobre a usted 2%, demuestre históricamente que termina ganándole al índice
constantemente. O sea, si el Standard & Poor's renta el 10% en promedio anual y yo tengo un fondo que cobra el 2% de comisión, pero que viene rentando el 15 o el 20% anual en los mismos activos, entonces, ¿qué voy a decir? Oiga, le estoy pagando un 2% a este tipo o a este fondo, pero porque es un gestor ni el berraco. Es un gestor muy bueno. José, pero es que ninguno realmente muestra esa diferencia. Claro, y eso también es otra parte bien importante, Héctor, para los oyentes y los inversionistas, que es diferente en los Estados Unidos. Resulta que esa diferenciación de un gestor bueno o no, normalmente la hacen son las personas en los Estados Unidos, no las entidades. Y entonces allá por eso es que la industria de gestión de activos es realmente floreció tanto, porque hay muchos gestores independientes, porque si el gestor es muy bueno, él se sale de la compañía que en teoría ofrece productos masivos y comoditizados para él ofrecer algo diferente al mercado. Y decir, yo soy capaz de hacer cosas un poco más con concentración de inversión, con tesis de inversión de esta manera, pero realmente no estoy bajo una sombrilla de una empresa que vende productos masivos, sino un tema más boutique. Y cobra por tratar de ganar los índices y tratar de generar un mejor performance. Eso en Colombia no existe. Esa industria con la bancarización pero de lo se que acabó. usted me está diciendo, yo podría decir que entonces, ¿cómo hacer? Por ejemplo, muchos de nuestros oyentes tienen fondos de pensiones voluntarias. ¿Cómo hacer para que esos fondos que están invertidos o que crearon fondos que están cobrando el 1,5%, cómo hacer para que se vayan a esos fondos que cobran el 0,3%? Héctor, resulta que, digamos, en los fondos de pensiones voluntarios, todas las compañías de pensión que ofrecen pensiones voluntarias en Colombia son maravillosas, supremamente fuertes, patrimonialmente, muy buenas. Pero tienen un producto que es un commodity. O sea, venden una aspirina genérica a todos. Entonces, cuando usted va a comprar, si usted está comprando una aspirina genérica, usted no va, si la aspirina genérica vale 1.000 pesos, usted no va a ir a comprarla de 20.000 pesos. Porque hay muchísimas que son a 1.000, usted va y busca la de 1.000. E inclusive cuando se pone a mirar las de 1.000, oiga, es que este tiene la de 500 y es lo mismo, ¿sí? Entonces lo primero que debería hacer la gente, porque no espere que su asesor le haga eso porque no lo va a hacer, a él le están pagando para que lleve plata para el fondo caro, ¿sí? Y como no hay nadie metido en la mitad independiente que le abra los ojos al inversionista y le diga, oiga, no paguemos acá el 2%, vámonos a este que ofrece lo mismo, pero cobra el 0,75%. ¿Sí? Esa figura no existe tan claramente en nuestro país. O sea, los que están hoy en día pagando esas comisiones, pues están perdiendo un montón de plata. no, por eso, pero no se pueden cambiar. Sí se pueden cambiar. De un fondo de pensión voluntario usted se va cuando quiera. Ah, sí, pero Pero pierde pierde los beneficios. No. ¿Por qué no? Porque el beneficio de un fondo de pensión voluntario es igual para todos los fondos de pensiones voluntarios. Entonces usted hace un traslado. Se va a otro fondo. Se va a otro fondo. Que sí tenga... Claro, porque es que el fondo A, el fondo B, el fondo C y el fondo D ofrecen lo mismo porque es una aspirina. No hay ninguno que diga, es que yo tengo aquí un fondo y por tengo... eso, pero ¿qué otro fondo voluntario puede ofrecer eso que usted está diciendo y que cobre apenas el 0,3 o 0,4%? No el 0,3 o el 0,4, pero sí hay fondos que tienen unas comisiones muchísimo más baratas. Es que acuérdese que por ejemplo, los fondos de pensiones voluntarios... Perdón, José, termino, qué pena. Le hago una publicidad, pero digamos, usted mira en el mercado, el fondo de pensión voluntario más barato del mercado es el de Credit Corp, nuestra antigua casa de bolsa. Maravilloso, ¿sí? Pues ya la gente si quiere pagar caro, pudiendo pagar barato, pues ya es problema del inversionista. No, y es que hoy en día lo que quería decir yo es que a través de sociedades fiduciarias, usted puede crear, todas tienen fondos de pensiones voluntarios. Por ejemplo, yo sé que Davivienda tiene Dafuturo, que sí. ellos no son fondos... No son fondos de pensiones, sino son fiduciarias porque las fiduciarias pueden administrar fondos de pensiones voluntarias. Pero adicionalmente, dependiendo de los recursos que usted tenga, a usted le pueden crear dentro de esos fondos de pensiones voluntarias vehículos a la medida suya para su pensión voluntaria, donde usted prácticamente puede decir, oiga, créeme a mí como un fondo de pensión voluntaria donde yo quiero invertir en esto, esto y esto, porque es su plata y usted toma las decisiones de inversión, que no pasa con la pensión obligatoria.
Es correcto. Digamos, José y Héctor, digamos ahí para los oyentes, que es bien importante que lo revisen. Nuevamente, el fondo de pensión voluntario, las entidades que administran fondos de pensión voluntarios en Colombia son maravillosas, todas. Todas tienen un nivel patrimonial buenísimos, todas ofrecen los mismos productos, ¿sí? Las mismas ventajas tributarias, porque eso es normativo, los mismos tipos de productos y prácticamente los mismos fondos. La gran diferencia ahí está básicamente en que hay que revisar porque estoy pagando yo una aspirina más cara que la otra, que era en ese sentido. O sea, ¿por qué tenemos esa lógica nosotros como colombianos, digamos, arraigada y volviendo hacia el tema de los ETFs allá principalmente? ¿Cómo es que el ETF de TES de Colombia vale, después de un año largo de creado, vale solamente 50.000 millones de pesos? Y usted ve fondos de TES que valen más de billones de pesos y los que administran fiduciarias de fondos públicos valen varios billones pagando comisiones que realmente son ineficientes porque hay un producto que cobra el 0,3. La lógica del colombiano, ¿por qué pago barato? ¿Por qué voy a pagar caro? O más bien, pago caro lo que podría estar pagando barato. A ver, don No, pero está bien, pero don Héctor tiene un punto muy, muy bueno y es, bueno, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿sí? ¿Qué hago? Y eso tiene que ver un poco con realmente para la gente, sí, de a pie, cómo puede realmente escoger instrumentos financieros. O sea, el punto de crítico del tema es cómo escojo productos financieros. Ya, no es que los defienden nada, ustedes tienen razón en el punto, pero pues cuando usted llega allá, usted simplemente va haciendo sus aportes y usted se olvida del tema. Ahora bien, ¿qué recomiendan pues los expertos? Es entienda el instrumento financiero que tiene. Por ejemplo, en un libro de El inversor inteligente, de Benjamin Graham, él decía el paso a paso y recomienda el libro, el maestro Warren Buffett, bueno, y él dice cómo hacer para escoger instrumentos financieros y cómo empezar a diversificar a través de fondos y demás. Y una de las cosas que él decía ahí era, entienda quién es el gestor de su fondo de inversión. Entonces aquí desafortunadamente estoy de acuerdo, nosotros metemos en fondos de pensiones, algunos más expertos, pues en las opciones diversificadas que tiene Bancolombia, que son los más grandes, ¿sí? Y usted va comprando ahí, tiene sí otros instrumentos financieros, pero muy pocos se dedican a entender quién es el que está siendo el gestor del fondo y que no simplemente está poniendo más barato y salvando su año contable porque son comerciales, ellos salvan su año contable, sino realmente usted diga cuánto ha sido digamos que se está agotando el fondo, cuánto es lo que está costando la inversión, por ejemplo, que usted tiene ahí puesta y mire quién está ahí, porque seguramente los mejores gestores se los rapan de un año a otro. O sea, el mejor gestor no es el que dura 6 años, sino que por los buenos rendimientos se va a Colombia, de vivienda. Entonces, para concluir un poco es, más allá del tema, ¿sí? Es importantísimo entender que aquí en Colombia todavía no hay una materialización de poner fácil el mercado de capitales. O sea, es difícil llegar a esa conclusión de dónde voy a meter el dinero y a dónde qué instrumentos voy a utilizar. Entonces, ojalá, ahorita hay unas plataformas como TRI y otras, pero pues ojalá esa dinámica de conocimiento financiero real se materialice pues para toda la gente. Sí, el país necesita asesores de inversión independientes y aquí me gestores llega este independientes. comentario. En Colombia, TRI es una herramienta o plataforma autodidacta de gestión individual. Bueno, ese es el comentario que recibo. Bueno, metámonos a la macroeconomía. Daniel Támara, ayúdeme con su reporte ejecutivo de macroeconomía. Buenos días, Daniel. Héctor, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Bueno, la noticia más relevante tiene que ver con la colocación finalmente, que habíamos anticipado en primera página, de hecho en el programa del viernes, la colocación de 2.000 millones de euros en bonos globales colombianos, que se realizó por parte del Ministerio de Hacienda y cuyos recursos se destinaron a recomprar bonos globales en dólares del propio país por un monto de 4.000 millones de dólares. No, o sea, la colocación en euros no alcanza a cubrir toda esa recompra. Lo adicional, según él lo explicó el Ministerio de Hacienda, tiene que ver con utilizar
la caja de la nación para completar esa recompra de cerca de 40.000 millones de dólares en bonos globales que se hicieron a una tasa cupón ponderada de más de 8%, mientras que la tasa cupón ponderada de la colocación en euros fue del orden de 5,45%. Entonces, según el Ministerio de Hacienda, esto representa un ahorro en intereses al pasar pues bonos que estaban con un cupón de más del 8% a bonos que ahora quedan con un cupón ponderado del orden de 5,45%. La colocación en euros fue, como decimos, finalmente de 2.000 millones de euros. Según el Ministerio de Hacienda, en el momento de mayor demanda alcanzó una demanda del orden de 7.000 millones de euros. Y finalmente, pues el gobierno decide adjudicar esos 2.000 millones de euros para completar esta operación de manejo de deuda pública externa que fue anunciada el pasado 14 de noviembre. En ese sentido, pues cabe mencionar que el Ministerio de Hacienda ya venía cocinando esta colocación de bonos en euros y la queda con una curva en euros ya con 7 referencias con corte a la fecha. Que es la referencia 1 que caduca el próximo año, luego viene una referencia a 2028, una referencia a 2030, una referencia a 2034, una referencia a 2036, una referencia a 2032 y una referencia a 2038. Así que digamos la curva en euros que tiene el Ministerio de Hacienda. Y como decimos, las tasas cupones de los bonos que se colocaron recientemente, que fueron los 2030, 2034 y 2038, el primero quedó con una tasa cupón del 4,5%, el segundo del 5,45% y el tercero de 6,5%. Héctor Hernández, si quiere analizamos este punto o seguimos con las siguientes. Vamos al análisis. A ver, Edgar Álvarez. Sí, no. Pues eso ya está pasando y yo veo como una señal del gobierno en sacar ahorro de todo lado. Entonces la jugada de recompra, ¿sí?, de TES y demás, tiene que ver un poco con hacer más eficientes las tasas, porque las tasas en los bonos de 2034-2050 están en el orden del 12% más o menos, y pues cuando usted recompra, usted tiene la posibilidad de hacerse corto, hacerse más líquido, pero no solamente eso, sino disminuir las tasas. Que viene, no solamente eso va a ser importante, sino va a ser importante las noticias que vengan de emisión de TES, porque el gobierno no cumplió, digamos que las metas de recaudación y a la larga la deuda sigue estando en el orden del 49%. De hecho, el termómetro de la economía, yo diría hoy en día, va a tener que ver con los TES, que explican 3 cosas fundamentales. Lo primero, que es el nivel de endeudamiento del gobierno y cómo está endeudándose el gobierno y los instrumentos que va a utilizar. También en parte para manejar el tema de una inflación, pues digamos que no ha cedido. Lo segundo también porque a partir de estas noticias, todos los demás instrumentos como son el leasing, los CDTs y todo renta fija, van a seguir ese comportamiento, ya ha venido siguiendo pero muy levemente. Y finalmente porque mide el riesgo país. Entonces digamos que es de esperarse, se hace más líquido, se hacen unos ahorros importantes, pero pues el tema es ahora cuando se acaben esos instrumentos, ¿qué va a hacer el gobierno nacional a través de la política fiscal para poder financiar algo que está desbordado? Bueno, pero ahorro es ahorro, ¿o no, don José Miguel? A ver. Toma impulso, a ver. Es que a mí me da pena seguir criticando todo lo que está haciendo Crédito Público, pero yo todo lo que veo es totalmente inconsistente. Lo primero es mirar cómo se atreven a comparar unos bonos en dólares con unos bonos en euros. Eso es como sumar peras con manzanas, porque las tasas en euros son muy diferentes a las tasas en dólares, pero no implica que ese 5,5% o ese 6% que estén captando en euros sea una tasa bajita solamente referenciándolo contra la tasa que recompro en dólares, ¿cierto? Y le voy a poner un ejemplo. Ustedes se acuerdan pues todos nos acordamos de un país como Grecia que estuvo a punto de default, ¿cierto? Y que realmente no ha mejorado su economía. Y el bono a 10 años griego se transa al 3.3 en euros. Entonces, pensar que nosotros, Colombia, salimos a captar al mismo plazo por encima del 5%, cuando Grecia capta el 3.3, pues estamos regalando tasa, ¿cierto? Entonces, uno tiene que comparar los bonos en euros
frente a las referencias de tasa de captación en euros, no frente a las tasas de captación en dólares. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre captar en euros y captar en dólares? Pues la diferencia existen muchas diferencias. La primera diferencia es que los bonos en dólares son muchísimo más líquidos que los bonos en euros. Segundo, que uno debe captar, uno de alguna manera debe tener las deudas. Esto funciona como una empresa. Una empresa pide plata prestada en dólares cuando parte de su negocio está en dólares, ¿cierto? Porque tiene que tener como una cobertura natural. Entonces acá, pues tener algo en euros vale la pena, pero lo que pasa es que no están unas tasas de referencia que se me hace a mí atractivas. Están aprovechando una captación que en términos generales se ve una tasa más bajita de la tasa en dólares, pero la realidad es que está captando unas tasas muy altas en euros. Pero bueno, si usted hace las conversiones cambiarias del caso, no, de todas formas no se genera un ahorro, pregunto yo. Pues toca hacer las coberturas de tasa de cambio, toca hacer una doble cobertura. Usted cuando hacen, acá no hay manera de usted hacer una cobertura peso-euro. Usted tiene que hacer una cobertura euro-dólar y después una cobertura dólar-peso. ¿Sí? Y toca mirar esa doble cobertura, a qué tasa termina quedando después de esa doble cobertura. Pero seguramente el ahorro no es tan grande, pero yo lo veo nuevamente como una señal, ¿sí? Y la señal es sacar de todo lado. Ya el crédito público lo había hecho en dólares, es mucho más de impacto, tienes toda la razón, pero debe haber ese nivel. O sea, pero digamos, cuando uno como padre de familia, cuando necesita plata y necesita ahorrarse cosas, usted echa mano de lo que sea. Pero es que acá el problema es todo lo contrario. Acá no estamos, hemos dicho, lo que yo siento es que acá crédito público no está pensando en ahorrar, está pensando es en conseguir recursos a toda costa. Sí. Estamos a puertas de elecciones. De acuerdo. Y el gobierno necesita plata, porque el gasto está desbordado, el presupuesto que pasaron al Congreso, que depende de una reforma tributaria, una ley de financiamiento, como lo quieran llamar, pues yo no veo que esa ley de financiamiento vaya a pasar. Pero independientemente de lo que sea, cuando usted hace esfuerzos por conseguir, por pagar menos tasa, por pagar menos intereses, independientemente porque todos los gobiernos, si usted pone a mirar Uribe, Santos, bueno, todos han querido tener como la sartén por el mango de las elecciones. Lo que digo es que usted la tasa de interés no es un dato cierto per se, ¿cierto? Si es barata o cara, usted no la puede medir si la tasa es barata o cara per se. Oiga, es que esto es un valor y es barata o cara. Existen unas referencias sobre las cuales usted define si la tasa es barata o cara. En el caso, por ejemplo, de la tasa en dólares, cuando el gobierno sale a captar en dólares, pues la tasa de referencia es el bono del Tesoro americano. Entonces usted dice, oiga, yo salgo a captar a tal tasa en dólares, que son tantos puntos por encima del bono del Tesoro americano, que es el papel cero riesgo en dólares, ¿cierto? Y eso me va a medir a mí la tasa de referencia. Cuando yo salgo a captar en euros, yo tengo una tasa de referencia, que puede ser la tasa del bono alemán o la tasa de otro bono, ¿cierto? Lo que digo es que cuando yo miro la tasa de referencia en euros, buenísimo captar en euros, pero se me hace que la tasa a la que captaron frente a las tasas de referencia de captación en euros es una tasa muy cara. Es la percepción. Pero lo otro es que es conseguir plata a como de lugar. Vamos a ver qué va a pasar ahorita con esto que alcancé a oír, que es que dice que la recompra que hizo en Yankees, pues en bonos Yankees, fue mucho mayor a lo que logró captar en euros. Entonces va a tener un descalce de plata, donde va a necesitar coger plata, no sé de dónde,
para cumplir ese cálculo. Sí, entonces de golpe tenemos que mirar si la plata que va a utilizar el gobierno nacional para hacer ese descalce está fuera ya, porque lo que hemos visto la última vez era que parte de esa plata que estaba fuera era una plata que tenía como garantía para unas operaciones swap que tenía, ¿se acuerda? ¿Cierto? O si le va a tocar coger plata que tenga acá en pesos o captación que haga en pesos, comprar dólares y salir a eso. Yo no sé qué pasó el viernes con el dólar, pero el dólar tuvo una devuelta que yo no sé si tiene algo que ver con eso. Don Diego. Sí. Héctor, varias cosas. Lo primero es que el gobierno, desde la operación del TRS, pues tiene una estrategia implícita de carry trade. Para los oyentes, ¿qué es el carry trade? Endeudarme en una moneda más barata para comprar en una moneda que me ofrezca mejor retorno. Entonces acá ellos se endeudaron en francos suizos primero, ahorita se están endeudando en euros, también tuvieron otra emisión en euros para hacer lo mismo y están recomprando títulos de largo plazo. Entonces, como estrategia de trade, tiene mucho sentido, como lo hemos discutido acá. Ahora, a mí siempre me quedó en la mesa es por qué utilizaron ese TRS, ¿sí? Que cuando es un instrumento derivado que utilizan son los hedge funds. ¿Y por qué lo utilizan los hedge funds? Porque necesitan entrar a mercados en gran volumen sin cupos de crédito, ¿sí? El gobierno tiene cupos de crédito como lo está demostrando. El gobierno puede salir a emitir y hacer la emisión. Entonces siempre me quedó como ese ruido de para qué se metió en una operación o en un instrumento para hacer una operación que lo hubiera podido haber hecho de manera directa. Sí, es que Diego, las comisiones ahí en la mitad, que no había necesidad. Diego, es que yo lo dije, qué pena, sobre ese tema, para que usted siga, es que yo lo dije acá en un programa, dije, ¿para qué tuvo que hacer un swap en francos suizos? Si la tasa de francos suizos era barata, haga una emisión en francos suizos. Exacto. Limpia. Exacto. Y recompre. Colombia tiene los cupos. Ese TRS lo utiliza gente que no tiene cupos ni acceso al mercado directo. Y es súper sofisticado. ¿Para qué se pagó esas comisiones? No lo sé. Pero bueno, el caso fue que ya se hizo así. Y la operación, yo creo que la operación tiene mucho sentido. Y va en la línea, en la tesis que se ha promovido. Y es, hay un margen interesante en los mercados emergentes, dentro de esos Colombia, pues para poderlo comprar. Ahora, con relación a la subida del mercado del viernes y el jueves, yo creo que el mercado claramente tiene unas preocupaciones sobre lo que está sucediendo en la renta fija colombiana, que otra vez vemos esos test arriba del 12 prácticamente toda la curva, y es por los vencimientos que hay de muy corto plazo el próximo año. Tengo entendido que sobrepasan los 60 billones de pesos, o sea, son 130 billones. Sí, es una cifra... Le preguntamos a Daniel. Es una cifra brutal que tiene al mercado muy nervioso. Ahora, como está operando crédito público, yo me imagino, pues porque una cosa es que usted tenga problemas de deuda que tenga que pagar y otra cosa es que no tenga acceso a la deuda. Y Colombia afortunadamente tiene acceso a la deuda. Aquí lo demostró, o sea, pidió 2.000 y le ofrecieron 7.000. Muy posiblemente por lo que dice José, dos cosas. Uno, el mundo quiere comprar inversiones en euros. Todo por el tema de diversificación y demás, hay apetito por inversiones de renta fija en euros. Entonces Colombia sale a un mercado donde la gente quiere tener euros y Colombia es un buen pagador. Ahora, pone una tasa mucho más alta de lo que está, con lo que explicó José muy bien, pues claramente el apetito es brutal. Pero al final está la plata. Colombia tiene acceso a capital. Entonces yo creería, Héctor, que es muy posible que se busque hacer swaps o en la parte larga en pesos o en algo, pues para tapar eso. Realmente es un problema que es solucionable de una manera fácil porque hay las herramientas, pero hay que hacerlo porque si no lo hacen el mercado se empieza a estresar, hay un problema grande y entonces lo que hemos hablado, los especuladores arrancan y oiga, Colombia va a tener que pagar mucho y si no hace nada, pues empiezan a presionar las monedas, empieza a presionar todo y si donde se nos suba la moneda, pues ahí sí, unido al factor del incremento del salario mínimo, pues la inflación se nos puede fregar otra vez. Entonces, aspiraría a que Crédito Público haga algún anuncio temprano, pronto, de ver cómo hace un swap de la parte corta y la parte larga y le quite esa posibilidad y termine siendo
estos precios de los test de ahorita una excelente oportunidad de compra de corto plazo, Víctor. Tasas de referencia, qué pena, a 10 años en euros. Alemania. Está el de 5 años. Francia, 3.45. Grecia, 3.31. Italia, 3.44. España, 3.20. Suecia, 2.68. Portugal, 3.03. Oiga, pero los países menos serios son los que tienen tasas más bajitas. No, por eso digo, sí. Porque hay apetito. O sea, lo que dice José es clarísimo. O sea, pagamos caro. Estamos pagando al 5.5, pues estamos dando una tasa de interés en euros muchísimo más alta. Entonces, obviamente, pues hay más apetito. Que José, Héctor, volviendo a la industria antes en la que estábamos 7.49. en la que estábamos José y yo, pues eso es un negociazo, porque si yo como banquero de inversión, yo sé que los bonos están al 3.30, y voy donde usted que necesita plata, le digo, señor, yo le coloco los bonos al 5. Yo ya sé que automáticamente me estoy ganando un montón de plata si no me lo esté pagando usted en fees, porque me está dando un papel más barato de lo que realmente el mercado está pagando. Entonces yo lo compro y lo coloco al mercado secundario a una tasa mucho más chévere. Regáleme, ya que estamos hablando de euros, hablemos de la noticia de Europa. Sí, señor, noticia internacional que tiene que ver con la confianza empresarial en Alemania, dato que estábamos esperando y que se conoce que se ha deteriorado, así lo va a conocer el Instituto de Investigación Económica de Alemania, que ha revelado que este índice que revela el clima empresarial en Alemania se ubicó en 88,1 puntos. Esto es por debajo de lo que se estaba esperando, que era 88,5 puntos, y teniendo en cuenta que en el mes de octubre la lectura fue de 88,4. Así que baja entonces el clima de confianza empresarial en Alemania. Bueno, Edgar, usted sabe que se comentaba, pero ya estamos apretados. 7.51. ¿Comentario de Chiara? ¿De Chiara? No, de lo que estábamos hablando. Bueno, yo sí creo que no hay que perder el orden, el centro, el corazón del problema, y tiene que ver con lo que mencionaba José también, y es, pues sí, lo que pasa es que necesita liquidez para poder financiar deuda, pero lo más preocupante del tema es que hay un informe muy chévere, un estudio que hizo el Banco de la República desde 1970 a 2012 de Ignacio Lozano acerca de cómo operaba el gobierno nacional en estas épocas donde la economía no es pujante, y estamos en una economía en teoría en plena recuperación, donde el 50% es explicado por el gasto público, pero lo que se encontró es básicamente que el gobierno hace muy mala tarea. En los momentos donde tiene que menguar el tema de emisión de TES, el tema de recompras y el tema de la carga tributaria y la frecuencia con que hacen las reformas tributarias, es siempre en el momento donde la economía está intentando salir adelante. ¿Y cuál es el problema pues de eso? Que la recuperación se hace más lenta y sobre todo que sigue utilizando instrumentos de una forma que no es tan clara, y que los resultados al final del día en términos de liquidez pues no van a ser las mejores. Y en cadena pues viene el tema de la política monetaria, ¿sí?, que tiene cierto nivel de operación, y en el programa pasado decían, no, es que el banco toma una decisión y es solo el banco, y es distinto a lo de la política fiscal. No, las dos van de la mano, porque al final del día sí, estamos con un país que necesita recursos, que tiene un exceso de reformas tributarias, y lo que muestra la curva del Laffer al final es que si usted utiliza mucho la política fiscal, la gente no le va a pagar, o sea que va a ser inefectivo. Por eso es que salen instrumentos de recompras, merando títulos, pero lo que está en la tasa implícita del 12 es que hay un riesgo país supremamente grande que está latente, y por eso el dólar, que mencionamos la semana pasada, que podría, no, muchos analistas que llegar a 3.600, no necesariamente, porque si uno quita los ruidos, la sobrevaloración del peso no tiene un sustento de lo que la economía está dando. Pero mire lo que pasó con los test. 7.53. Mire lo que pasó con los test, porque es que los test, cuando empezaron a hacer estos swaps, los test se bajaron al 10 de tasa. O sea, se valorizaron. ¿Y se valorizaron por qué? Porque había un comprador que todo el mundo sabía quién era, pues era el gobierno. Entonces todo el mundo estaba feliz vendiendo los títulos al gobierno, y el mismo gobierno, mismo crédito público, fue el que bajó los test al 10%. Los test de largo plazo se bajaron mucho en tasa, pero hoy en día, cuando ya el gobierno deja de comprar test en pesos, porque lo que necesita es captar,
pues la tasa ahí mismo vuelve y se sube. O sea, esa bajada al 10% que hubo de 200 puntos básicos que hubo de bajada de tasa de TES, pues fue absolutamente artificial. Como también fue muy artificial gran parte de la bajada del dólar, de la revaluación del dólar, porque era la misma operación que estaba haciendo el Estado, pues estaba trayendo plata. Por eso yo le preguntaba a Diego, que es un conocedor del dólar mucho mayor pues muy grande, saber qué puede pasar con el dólar de aquí a futuro con estas nuevas operaciones que está haciendo. Ahorita no lo voy a dar porque vamos a regresar con don Daniel Támara. A ver, había una pregunta. ¿Usted cuál era el dato que quería? No, el B2 cover que fue el B2 cover que fue de 7 veces, creo, 5 o 7 veces, fueron 7.000 millones, ¿o no? Le oí, Daniel. A ver, Daniel Támara. Sí, correcto, fueron 7.000 millones de dólares. El bid to cover sobre los 2.000 millones de euros, más bien, es de 3,5 veces. 3,5 veces recibió en demanda sobre lo que finalmente adjudicó, que fueron 2.000 millones de euros. La otra pregunta es, ¿usted tiene datos de los vencimientos de TCOs del próximo año? Los vencimientos del año entrante. Y del siguiente, 26 y 27. No sé si... De solo TES corto ahí plazo. en la mano. Sí. De TES corto plazo, el próximo año hay, o sea, el próximo año está, bueno, hay cierto sesgo. Para el próximo año el gobierno tiene vencimientos hasta el momento por alrededor, ya les doy la cifra exacta, de TES corto plazo, porque todavía TES corto plazo del 2027 no hay. Porque todavía, o sea, el TES corto plazo a más largo plazo, entre comillas, va hasta el momento, hasta octubre del 2026. Y lo que estamos viendo es que para el próximo año en TES corto plazo, de acuerdo con las cifras del propio Ministerio de Hacienda, es que los vencimientos de TES corto plazo están por el orden de los, ya les doy el dato exacto, de los 51,4 billones de pesos. 51,4 billones de pesos. Espéreme, antes de que termine usted con esas precisiones, ¿por dónde es que va a ir el dólar? Según este pronóstico que ha hecho don Diego Rodríguez, el dólar va a navegar hoy entre un mínimo de 3.780 pesos y un máximo de 3.840 con una volatilidad de 60 ¿Hoy es next day? pesos. No. No, señor. Ok. Bueno, entonces, seguimos con usted, don Daniel. Sí, Héctor, son 51,4 billones de pesos de TES corto plazo con vencimiento para el próximo año. Recordemos que de esos 51,4 billones, 21,4 billones corresponden al colateral que entregó el gobierno para terminar de cubrir el haircut del TRS. O sea, en teoría, si no se ejerce ninguna garantía sobre el TRS, esos TCOs vuelven a poder del gobierno y se cancelan. Digamos así, 21,4 billones de esos 51,4 billones que hay para el próximo año. Y ha venido reduciendo, como lo ha reportado Primera Página, las torres de vencimiento, sobre todo de marzo del 2026 y junio del 2026, que en marzo recordemos que tiene el tema de que con esos títulos se pagó todo el fondo o el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que causó el año pasado, y con junio del 2026 también en este caso, se colocaron cerca de 6,3 billones de pesos para esa primera recompra que realizó el gobierno de bonos en dólares, que acuérdense que hubo un swap, un cross-currency swap para finiquitar esa operación de recompra que hizo a comienzos de agosto pasado. Está muy grande el sobregiro. Bueno, le quedan dos minutos, don Daniel Támara, para que se despache, y le doy la opción de que dé la hora. A ver, pero ejecutivo. Claro que sí, Héctor. Bueno, antes de que sean las 8 acá en Primera Página, le cuento también que salieron los más recientes datos de compras de TES, y le cuento que en los primeros 14 días de noviembre de 2025 los fondos de capital extranjero liquidaron en el neto cerca de 417.000 millones de pesos en TES, pero este comportamiento solamente responde a ventas de papeles en pesos, porque se vendieron cerca de 903.000 millones de pesos, mientras que en bonos en VR se registraron compras
viviendas por 486.000 millones de pesos, es decir, más atractivos los VRs que los precios para los inversionistas extranjeros. También le cuento que a octubre el recaudo de impuestos neto, es decir, el que se tiene en cuenta para el cálculo del déficit fiscal en Colombia, fue de 228,2 billones de pesos, subió más de 8% nominal anual. Sin embargo, frente a la meta que se tiene en el marco fiscal de mediano plazo, que apuntaba a que a octubre el recaudo debía estar en 234 billones de pesos, pues se causó un hueco de 5,8 billones de pesos. Recordemos, el gobierno recaudó 228,2 billones de pesos frente a una meta de 234 billones de pesos. Eso da un hueco de cerca de 5,8 billones de pesos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que para fin de año el hueco en los ingresos tributarios netos será del orden de 8,3 billones de pesos. Ya a octubre va en 5,8 billones de pesos. Y ya para terminar este resumen de noticias, le cuento que Julián Moreno es el nuevo director general de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda. Reemplaza a Piedad Muñoz, quien pues dejó su cargo hace algunos días. A Piedad le pasó algo parecido que lo que le sucedió a Luis Eduardo Ginás, que tenía dos cargos en el gobierno, el de la DIAN y la UIAF. Piedad en su momento fue presidenta encargada del Fondo Nacional de Garantías y directora de participaciones estatales. Ambos se quedaron sin puestos en el gobierno y ya son las 8 de la mañana. Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, son las 8 de la mañana y 1 minuto ya. Bueno, a las 8:01 vámonos con la Bolsa de Colombia, que quiero saber cómo marcha el mundo bursátil. A ver, don Edgar Leyton, nos vamos con la bolsa. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Muy buenos días, Héctor, oyentes y nuestros analistas y el tocayo Edgar Álvarez. Le cuento efectivamente que en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap avanzó 0,56%, 2.040,59 unidades. Hay un poco de ruido porque es que estamos en un evento, pero les sigo contando. Montos relativamente bonitos, preferencial Cibes 25.000 millones de pesos, Ecopetrol 24.000 millones de pesos, ISA 16.000 millones de pesos, Cibes 12.000 millones de pesos. Perdón, ¿qué son esos montos bonitos? Porque es que a veces uno no entiende. ¿Por qué son montos bonitos? Para mí bonitos, metiéndome en Honduras, de las cuales apenas lo que hago es cubrir, para mí monto bonitos es de unos 30.000 millones de pesos. ¿Pero esos son qué? ¿Compras? O transacciones. ¿Qué es eso? Transacciones. Okay. Son transacciones. Entonces, de las 5 más movidas, preferencial Cibes 25.000 millones de pesos, Ecopetrol 24.000, ISA 16.000, Cibes 12.000 y preferencial Grupo Sura 8.000. Al alza, Héctor, preferencial 8.000, perdóname, pero ¿8.000 qué? Pesos. ¿8.000 qué? De pesos. 8.000 millones de pesos, ok. Alza, preferencial Da Vivienda Group, que ingresó a la bolsa el viernes y ahorita terminando el análisis, le comento una última hora de Da Vivienda. Subió 7,07%, 31.800 pesos. Terpel 2,7% al alza, 16.740 pesos. Y Cibes 2,50% en repunte a 63.860 pesos. En negativo, Héctor. Celsia 3,69%, Corficol 2,17% a 18.000 pesos y Ecopetrol menos 2,11% a 1.860 pesos. Mercado global colombiano, Nubank movió 7.200 millones de pesos, Nvidia 1.400 millones de pesos, IBIT, que es un activo que sigue el criptoactivos, 1.294 millones de pesos, Nike 1.086 millones de pesos. Héctor, 8:03 de la mañana. Bueno, cuénteme rapidísimo lo de la noticia que tiene del Grupo Da Vivienda. Héctor, sí señor, hace contados minutos, Da Vivienda Group confirmó la ejecución de los avales regulatorios para la integración de Da Vivienda con Scotiabank. La aprobación de la Superintendencia Financiera
completa las autorizaciones en todas las jurisdicciones donde opera la vivienda. El cierre dependerá de las condiciones adicionales. Con esta decisión se completaron las autorizaciones requeridas en las jurisdicciones en las que opera la vivienda. Estamos hablando de Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y Salvador para realizar la integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá con las de la vivienda. Esa fue la noticia que enviamos hace pocos minutos a nuestros suscriptores y pues obviamente retomando un poco, el pasado viernes entró la Vivienda Group a la Bolsa de Valores de Colombia y se mantiene también la acción preferencial de la vivienda, es decir, en este momento están cotizando las dos acciones, sin embargo no se descartan medidas adicionales para que la acción de la vivienda preferencial, la normalita, incluso analistas hablan de que haya una posible OPA porque ya de la Vivienda Group quedaron con un 95% del total de las acciones. Y respecto de la vivienda, Héctor, también le cuento que el presidente de la entidad proyecta un crecimiento del PIB de 2026 de alrededor del 2,6%. ¿Y cómo se llama el presidente de la entidad? Javier Suárez. Bueno, muy bien. Muy bien. Son las 8 de la mañana y 5 minutos. Nos vamos con Nicolás Espinosa con apertura del dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Héctor, buenos días. De igual manera para los analistas, los compañeros y los oyentes, a las 8 y 5 minutos les cuento que el dólar abrió este lunes sobre los 3.790 pesos, es decir, rompió nuevamente el soporte de los 3.800 pesos, teniendo en cuenta que el cierre del viernes había sido de 3.805 pesos con 35 centavos, pues tenemos una caída inicial de 15 pesos. Les cuento que en este momento ya se cotiza sobre los 3.790 pesos, digamos que se mantiene con estabilidad y alcanza un mínimo de 3.789 pesos. La tasa representativa del mercado que rige este lunes es de 3.808 pesos con 77 centavos. Bueno, pero lo que ustedes me estaban diciendo salió al revés, porque la tasa de cambio de don Diego Rodríguez, o más bien, por lo menos en el mercado spot, arrancó para abajo. Sí, en el informe, como lo dijo Kiara que enviamos, Héctor, estaba 3.780, 3.840, entonces está en el rango. pero No, yo no estoy hablando del rango, estoy hablando de por qué arrancó para abajo. Sí, el mercado, y no para arriba. Sí, el mercado hoy, digamos, tuvo la ventaja que otra vez el DXY ya está por debajo de 100 puntos, hay algo de apetito de riesgo a nivel global y las monedas, especialmente el dólar en México, también le está bajando un poquito la presión y eso pues ayuda a que el mercado aquí en Colombia se calme. Pero el mercado está preocupado, Héctor, por lo que pueda pasar en la renta fija, que si usted ve la renta fija colombiana está, a diferencia de los bonos del Tesoro, que es un indicador bien importante del Tesoro, de los bonos del Tesoro americano, han venido bajando en tasa y los bonos de nosotros se han estresado más bien, en parte pues por la preocupación que hay sobre los vencimientos del próximo año y qué va a suceder. Y pues eso genera también algunas presiones especulativas. Vuelvo a decir, yo creería que son exageradas porque pues Colombia tiene capacidad de endeudarse. Entonces sí están grandes, pero sí se necesita que haya acción del crédito público en vez de hacer solamente operaciones de carry trade, que está bien, pero pues que haga operaciones de tesorería. Se necesita que se financie para pagar el sobregiro, porque de verdad el sobregiro está alto. Aquí José me acaba de mostrar un dato de 100 mil millones de pesos de vencimiento, de 100 billones de pesos para el próximo año. Pues mire, es que alto. los datos, Diego, son impresionantes. Acá está de corte a 30 de septiembre del 2025. Ese es el informe del Ministerio de Hacienda, el que pueden ver los inversionistas, ¿cierto? Y tiene dos temas que se me hacen bastante relevantes. Lo primero, habla de la deuda total como porcentaje del PIB, y está en 64.7%, o sea, nunca la hemos tenido por esos niveles. Y el otro tema es que pone el perfil de amortizaciones de deuda interna y de deuda externa para el año 2026 es de 131 billones de pesos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer de reloj. Bueno, Héctor, muy bien. Es que digamos... 8 y 8. Sí, si usted tiene un tesorero en su empresa y el tesorero le dice a usted, oiga, es que yo me gané una plata especulando con TES,
y especulando con el dólar nos ganamos una plata. Bueno, ¿y la caja cómo está? No, la caja sí estamos complicadísimos porque el sobregiro está toteado y está difícil. Bueno, Yorito, es que usted, muy chévere, gracias por lo del trade, pero cuádreme la caja que lo estoy pagando es para que me cuadre la caja en la tesorería. Eso no está pasando ahorita y tiene el mercado asustado. Hay que hacer algo ya. Bueno, son las 8 de la mañana y 9 minutos. Faltan, incluyendo hoy lunes 24 de noviembre, faltan 257 días. Y para el Mundial de Fútbol faltan 198 días, incluyendo este lunes 24 de noviembre. 8 de la mañana y 9 minutos. Nos vamos con Rolando la serie. Buenos días. Esta semana o de acá, de hoy a mañana, la Superintendencia de Sociedades debe hacer una visita a Deportes Pereira, precisamente en la capital de Risaralda, para que determine o cante quién es el nuevo socio, nuevo controlador de la sociedad que opera pues el equipo de fútbol profesional, dado que el presidente de Deportivo Pereira, Álvaro Jesús López Bedoya, citó una rueda de prensa el jueves para dar a conocer el nombre del nuevo dueño y el Deportivo Pereira entró recientemente bajo un control de la Superintendencia de Sociedades. Aunque esto no es una intervención, pues sí, dentro de las normas de fair play y de que se debe con los acreedores, pues debe revelar el nombre de ese nuevo dueño, que no sabemos si será de origen nacional o de origen extranjero. Es de mencionar también, pues, que últimamente pues los equipos que han pasado a manos extranjeros son Huila, lógicamente Millos, que ya venía con capital extranjero, Fortaleza, Real Cundinamarca, que está en la B, América de Cali, que tiene una pequeña participación de holding del extranjero, Deportivo Cali, pues que fue adquirida por inversionistas centroamericanos, Equidad también pues por inversionistas norteamericanos, y posiblemente pues el Pereira, que tiene una pequeña participación de un equipo mexicano, Santos Laguna, pues de pronto también cae bajo las inversiones pues de holding extranjeras en el fútbol profesional colombiano. 8 y 11. El Real Madrid, ¿no? Bueno, El Real Madrid también lo van a vender un pedacito. Bueno, 8 y 11. Bueno, después hablamos del Real Madrid porque más me afana la noticia política con William Varela. Ay, perdón, antes de ir con William, vámonos con una mención muy importante. Construye tu futuro financiero con Acciones y Valores, más de 65 años de experiencia en transferencias internacionales y fondos de inversión que garantizan seguridad, rentabilidad y confianza. Invierte inteligentemente, invierte con Acciones y Valores. Para más información, ingrese a www.axivalores.com. A ver, Varela. Héctor, mire, no se vaya. Mire, en la Comisión Tercera de Senado, para que lo entiendan, hay 16 congresistas y el viernes 12 de esos 16 congresistas decidieron presentar una ponencia de archivo a la reforma tributaria. ¿Usted qué opina? De 16 integrantes, 12 han decidido negar la reforma tributaria y lo van a hacer el próximo miércoles cuando anuncien la votación de la reforma tributaria. Eso quiere decir que ya una de las 4 comisiones económicas dijo que no va a apoyar la reforma tributaria. Esta tarde, a las 2 de la tarde, están reunidos o están citados todos los ponentes de las 4 comisiones en el Ministerio de Hacienda y hay que coger balcón esta tarde. Vamos a ver quiénes son los integrantes de esas 4 comisiones que van a firmar la ponencia para apoyar la reforma tributaria. Le cuento rápidamente, hay 3 ponencias. Una de archivo que presentó una representante de la Cámara de la Alianza Verde que se llama Catherine Miranda. Una segunda ponencia que presentaron 12 integrantes de la Comisión Tercera del Senado de la República y la que deben firmar hoy todos los amigos del gobierno en el Ministerio de Hacienda. Esas 3 ponencias se van a estudiar el miércoles. Estar atentos hoy a ver quiénes son los 16, los 20 o los
35 parlamentarios de las comisiones económicas que van a firmar la reforma tributaria hoy. Estamos pendientes. Y el último hecho político que se conoce en Colombia, la izquierda se quedó con la gobernación del Magdalena este domingo. Nuevamente Rafael Martínez se queda con la gobernación del Magdalena. Se la quitó el Consejo de Estado a través de un fallo judicial, pero la reclama ahora María Margarita Guerra Zúñiga, también del partido político de Rafael Martínez. Así que la izquierda mantiene la gobernación del Magdalena en las últimas horas. Ese es el hecho político, Héctor. Muy bien, 8:14. Nos vamos agradeciendo a los analistas que nos acompañaron en esta emisión: Diego Rodríguez, Edgar Álvarez y José Miguel Santamaría, bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz inicio de semana.